muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta última hora del cuarto Congreso Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, que como habréis podido observar a lo largo de la jornada y media, está enfocado de manera primordial al ámbito profesional y empresarial y ver en qué forma podemos ligarlo a las necesidades sociales. Bien, esta mesa que voy a moderar, que me siento orgulloso de moderar, además con los profesionales que me acompañan, no deja de ser, en cierta forma, una continuidad de un taller que hicimos en el CENTAC, en las oficinas del CENTAC, sobre la nueva normativa de rehabilitación, regeneración de edificios. ¿Por qué? Porque lo considero una de las leyes más importantes que se han aprobado en los últimos años, con mucha diferencia. ¿Y el por qué? Aun siendo reiterativo, porque afecta directamente al bienestar de los ciudadanos. Contiene una serie de modificaciones legales, como son sobre la ley de propiedad horizontal, sobre la ley de ocupación de espacios públicos y sobre el nuevo sistema de gestión para la renovación y rehabilitación de espacios públicos urbanizados, que si la sabemos aprovechar, y cuando digo saber aprovechar es empezar por saber conocerla, por conocerla y por utilizarla, pues los derechos no, tienen dos vertientes. Primero, el conocerlos, el saber que existen, y luego hacer uso de ellos. Evidentemente no se puede hacer uso de un derecho si no se conoce. Pero aun cuando conociendo, por lo menos en España tenemos la costumbre de no hacer demasiado uso de aquellos derechos que tenemos legislados, publicados y que juegan a nuestro favor, sobre todo a favor de las personas con necesidades especiales, personas con discapacidad, con determinadas limitaciones o personas mayores. Esta es una mesa de debate, no hay exposiciones. Creo que los ponentes, los participantes, tienen bastante conocimiento, bastante experiencia y mucho más que decir que yo, y únicamente voy a hacer una breve presentación de la importancia y del contenido de la ley y a continuación vamos a entrar a debatir con total libertad y con ánimo crítico o no, cada uno pensando lo que crea oportuno o como lo vea, dice, acerca de la nueva situación que se nos ha planteado. Bien, en verano de este año, en junio, se aprobó la Ley 8/2013, de una nueva ley de rehabilitación, regeneración de edificios, que contiene importantes connotaciones para personas con discapacidad, personas con limitaciones y personas mayores. Entre ellas, y por citar solo dos de ellas, dice, se abre la posibilidad de la ocupación de espacios públicos urbanizados, dice, para la instalación o para la realización de obras de accesibilidad. Es decir, hasta ahora no se podía ocupar un espacio público aun cuando fuera necesario para facilitar la accesibilidad de una persona mayor o una persona con discapacidad que necesitara un elevador o un ascensor. Por otro lado, la disposición final primera modifica la ley de propiedad horizontal y la modifica yendo un paso a más a una última modificación que fue hace 2 años. Entre otras cosas, establece la obligatoriedad, es decir, sí o sí, de que la Junta de Comunidad de Propietarios pueda aprobar las obras, no pueda, tenga que aprobar las obras de accesibilidad necesarias cuando una persona con discapacidad o mayor de 70 años lo solicita y lo pide porque para él es completamente necesario para establecer su comunicación con el exterior. Esta modificación sigue incluyendo no solo las obras de accesibilidad, porque incorpora al concepto de accesibilidad algo que nosotros, sobre todo las personas que trabajamos en este campo, como Nieves, desde hace muchos años, conocemos como accesibilidad universal, es decir, no solo la típica rampa o el típico ascensor. Incorpora todo tipo de mecanismos electrónicos o eléctricos de comunicación y ahí podríamos entrar como sistema de comunicación, sistema de videoporteros, apertura de puertas electrónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo la típica rampa y ni es solo el típico rebaje de un vado o de un escaloncito, ni mucho menos. Establece la obligación también de aprobación de esta misma solicitud, aun cuando sobrepase las 12 cuotas obligatorias de mensualidades de la comunidad de vecinos.
Es decir, en el caso de que una obra esté por debajo de las 12 mensualidades, la comunidad de propietarios tiene que hacerla sí o sí, y en el caso de que la sobrepase tiene que hacerla sí o sí, pero el coste que lo sobrepasa lo puede costear la persona que lo solicita. Elimina decir algo fundamental. En la anterior modificación legislativa de la ley de propiedad horizontal establecía estas 12 cuotas sin más. Ahora, para calcular estas 12 cuotas, en el caso de que exista una subvención o una ayuda pública, hay que descontarlas. Es decir, eleva la cuantía de las posibilidades de realizar la obra de actuación sobre accesibilidad. Y en lo que afecta a la normativa de rehabilitación, renovación y regeneración urbana, abre unas vías muy interesantes de colaboración público-privada, de tal forma que establece un abanico muy importante de posibilidades para llevar a cabo las obras. Por un lado, puede ser una iniciativa de la gestión solo pública, o puede ser una iniciativa de instar a que se realicen unas obras en espacio público a partir de un ciudadano que lo necesite y que utilice ese espacio. La forma de ejecución puede ser pública, puede ser privada, puede ser mixta. Se pueden establecer acuerdos de colaboración con entidades expertas o con asociaciones en aspectos de accesibilidad, etcétera, etcétera. O sea, las posibilidades de ejecución son enormes. Y por otro lado, y para quien no lo sepa, esta ley tiene, insisto, tiene sombras, tiene luces y sombras como todas, pero yo creo que tiene bastantes puntos fuertes para favorecer tanto a aquella persona con discapacidad, con limitaciones o mayores de 70 años, como a los profesionales que son los que ejecutan las obras. Y a mí, cuando hablo del derecho, el derecho también tiene dos partes. Tiene una parte que es económica y una parte que es derecho puro y duro. El derecho puro y duro es inherente al ciudadano y pertenece al ciudadano, y es el ciudadano quien tiene que pedir su ejecución. Por encima de todo, aunque tengamos la garantía de los tribunales, si nosotros no efectuamos una denuncia o no efectuamos una solicitud, ese derecho la mayoría de las veces no se va a garantizar. Pero por otro lado, a la hora de ejecutarlo, entramos ya con los profesionales. Y los profesionales son quienes tienen que poner las plataformas, quienes tienen que hacernos la rampa, traernos el videoportero, poner la puerta electrónica, y esto abre un nicho de negocio también muy importante para el sector industrial, para el sector de la industria y para los profesionales, que son los que se encargan de realizar todo este tipo de actuaciones. Y dicho esto, como preámbulo, simplemente la ley es mucho más amplia, incorpora muchas más cosas. Yo recomiendo que se lea si queremos ser totalmente conscientes de nuestro derecho, y que recomiendo además que se lean algo que normalmente la gente o el ciudadano no se lee, y es el preámbulo de las leyes. En el preámbulo de las leyes se averiguan muchísimas cosas y se dan muchas pistas, y es como un pequeño mini guión que te hace ver que luego te tienes que leer la ley para enterarte de todo. Hay un aspecto que no quiero dejar pasar también, es hace 2 años se aprobó una ley, la ley 26 del 2011, que es una ley muy amplia, es una ley conjunto de adaptación de una convención internacional que España firmó y ratificó, de derechos de las personas con discapacidad, que se ha convertido en derecho positivo porque España lo ha ratificado, pero incorporaba una obligación que a mí la verdad es que me duele, porque ha habido muchas personas que hemos luchado por ello, y me duele que sea tan desconocido. Y es que, por ejemplo, y esta ley lo vuelve a recuperar y lo vuelve a recordar y a remarcar, es que las obras de accesibilidad en los edificios, en las comunidades de propietarios, son directamente ejecutables a partir de finales de diciembre del 2015, o sea, dentro de 2 días. Dice, esto lo dice la ley esta y lo recuerda lo que se hizo. Si esto se va a convertir en obligación, vamos a empezar a trabajarlo antes, y sobre todo, y cuando salgamos de aquí, y esto lo digo siempre, cuando salgamos de aquí no nos quedemos con el conocimiento, difundámoslo, porque el difundir el conocimiento y lo que aprendamos y escuchemos aquí va en beneficio de todos. Va en beneficio del ciudadano, va en beneficio de las familias, va en beneficio de los profesionales, pero si luego nos olvidamos de compartir lo que aprendamos y escuchemos aquí, seguimos en un círculo de comunicación y de conocimiento endogámico que no conduce a ningún avance social. Dicho esto, voy a hacer una pequeña presentación muy rápida para que
de las personas, los profesionales que componen la mesa. A mi izquierda está Nieves Peinado, es arquitecta del CEAPAD, del Centro Estatal de Adaptaciones Técnicas, un centro de referencia y enormemente desconocido, igual que todo, que es la envidia nacional e internacional. Dice, con una serie de profesionales enormes, y Nieves lleva, bueno, aparte que he hecho un montón de cosas con ella, adaptación de edificios, de la administración, y es una guerrera nata y es una de las que ha conseguido que desarrollos como el Código Técnico de la Accesibilidad pueda ser una realidad, insisto, con todas las sombras que tiene, que aquí no hay nada perfecto, pero por lo menos existe. Ya hay una. Tenemos a Manuel Leira, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid, y creo que es una pieza fundamental que puede compartir y que puede decirnos muchas cosas. Los arquitectos son una pieza fundamental, sobre todo aquellos que tienen relación con la administración pública y que donde el desconocimiento de la propia normativa también muchas veces es grande. Dice, y ese desconocimiento, hombre, el derecho dice que el desconocimiento no exime de la culpa. Pero bueno, mejor ir por las buenas y darlo a conocer. Y él es cofundador de Nexo Arquitectura, con el que ha obtenido distintos premios, siendo los más relevantes el Premio European Regio Calabria. Es el arquitecto o el creador del primer parque memorial, Parco de la Memoria, San Giuliano de Paglia, y ganador del primer concurso internacional de 1.308 viviendas de los Berrocales en Madrid, entre otras muchas cosas. Tenemos a Juan Jesús Benito, es profesional, es ingeniero, instalador de electrónica, que ya participó, un miembro de FENITEL, la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones, con el presidente don Antonio Mateos, con el que, por una serie de circunstancias, estableció una relación muy cordial, se ha implicado completamente en todo el tema de la accesibilidad y la sensibilización y la participación de los profesionales, como Juan Jesús, en todo lo que afecta al ciudadano, y la prueba de ella es que es la segunda vez que están en una mesa profesional para hablar de este tema y de la importancia de. Y vosotros tenéis mucho que decir también, Juan Jesús, porque sois los que ponéis las puertas y los que ponéis las cosas. El derecho te lo puedo reclamar, pero mientras no existan profesionales como vosotros. Y por otro lado tenemos a Jorge Palomero, que es arquitecto, especialista en accesibilidad universal y diseño para todos, fundador de ECAPAZ, consultoría y proyectos de accesibilidad y autonomía personal, y su interés por la accesibilidad nace del compromiso por un cambio en la sociedad, cosa que ya es bastante, ¿no? Y que dice mucho a favor de tu sensibilidad. Has desarrollado gran parte de la actividad profesional en el diseño urbano, planteamiento urbanístico y paisajismo, lo que quiere decir que esta ley la conoces y te importa y te interesa. Y yo creo que, y siendo todos conscientes, los que estamos aquí y los que tenéis nos habéis hecho el favor de acompañarnos, me gustaría empezar a dejar que hablen ellos, y que hablen prácticamente solo ellos, y hacer una primera pregunta. Iremos viendo muchas a lo largo del tema, pero sobre todo es una pregunta general. ¿Cómo veis la nueva modificación, la nueva regulación en lo referente a la regulación de edificios, sobre todo en la ley de propiedad horizontal, ¿no? Y la accesibilidad, como beneficio para los profesionales del sector y para los ciudadanos con discapacidad o mayores de 70 años? ¿Se queda corta? ¿Es buena? ¿Es un buen avance? ¿Qué luces y sombras aporta con carácter general? Luego iremos a los detalles. Bueno, pues empiezo yo. Estoy aquí, a este lado. A mí de esta ley lo que realmente me parece importante y es que aborda el entorno más cercano de las personas, que es la vivienda y que es el barrio, ¿no? Y hace una reflexión sobre cómo mejorar ese entorno. Y además pone de alguna manera la accesibilidad al nivel de otras muchas condiciones que consideramos básicas de ese entorno, ¿no? Es una condición más y es una condición indispensable, ¿no? Entonces, a mí esos dos aspectos de elevar, porque hay veces que la accesibilidad se considera como algo aparte y se aborda por las legislaciones específicas de accesibilidad, aquí se incorpora en una legislación que aborda aspectos como la eficiencia energética, como la conservación y mantenimiento de los edificios y de los entornos. Entonces, a mí que se empieza a hablar
de accesibilidad como algo igual a otras condiciones o a otras características de nuestro entorno, me parece que es importante, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, abordando, a medida que vayamos hablando, pues todos los aspectos de la ley de propiedad horizontal y las variaciones que se han hecho sobre esta ley, pues me parecen muy importantes. Pero vamos, como comienzo esto. Muchas gracias, Nieves. Bueno, buenas tardes y gracias al CENTAC por haber invitado al colegio. Os hablaré desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista del profesional, dedicado en parte a hacer proyectos que tienen que ver con la accesibilidad, y por otro, desde la institución del colegio. Desde el colegio nos parece que la ley tiene un buen arranque en su planteamiento y hasta dónde quiere llegar. Y creo que, aunque luego discutamos muchas cosas técnicas, como siempre es el buen fruto de ella o el buen fin no será tanto culpa de ella como de los que estamos alrededor de esa ley, es decir, de las instituciones y de los profesionales. No servirá de nada si no la publicitamos, si no conseguimos que cale dentro de los profesionales, que, como se decía antes, si no acabará quedándose en este conocimiento endogámico. Yo creo que los principales pilares en los que en una primera lectura me parece que siempre peca es que no me siento delante de una ley excesivamente tecnológica. Es decir, aunque haya mucha tecnología en ella, no tengo la sensación de que en estas leyes vamos como 5 o 10 años por detrás de una tecnología que está por venir. Y yo siempre, cuando he hablado de accesibilidad, confío muchísimo más en la tecnología y a veces menos incluso en la arquitectura, cosa que me han caído muchos palos, como podéis entender, o por no ligarlas tanto. O sea que, de manera general, creo que antes de entrar a valorar la ley, nos tenemos que mirar a nosotros mismos para ver que el funcionamiento depende mucho más de las instituciones y de los profesionales, y, por otro lado, una primera lectura en la cual no veo ese I+D dentro de esta ley. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Juan Jesús, secretario de la Asociación de Instaladores, de la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones, aquí en Toledo, Fenitel Toledo. Quería dar las gracias también a la invitación del CENTAC a que podamos colaborar con las ideas o con la experiencia de al final, que son los que nos toca, como decía, luchar con los clientes y con las personas que al final necesitan esos servicios, y que pese a las leyes, pese a las arquitecturas y a todo, al final que le toca trabajar somos los instaladores con las empresas que necesitan ese servicio. Entonces, sobre la pregunta que nos decía sobre la ley, como en todas las leyes, nos parece muy bien que todo se vaya muy bien y que permita mejorar la accesibilidad a todas las personas y mayormente a las personas que lo necesitan. Pero como en casi todas las leyes nos pasa luego a los instaladores, a los últimos escalones, es muy difícil que se conozca, y voy a poner nuestro ejemplo. Nosotros, como empresa y como federación, gracias al último convenio que tuvimos, como él bien ha dicho, con la reunión con el presidente Antonio Mateo, fue cuando conocimos el CENTAC. Estuvimos también visitando las instalaciones y a raíz de ahí pues nos ha gustado bastante, aparte de no solo económicamente o la posibilidad de negocio, como decíamos, sino el poder ayudar, que nunca pensaríamos cuando empecé la carrera. Nunca pensé que podríamos ayudar a personas así instalando antenas o instalando porteros, y fíjate que simple, y sí que se puede hacer. Gracias a ello nos conocimos, y lo que quería recalcar es que al final casi todo nos pasa, que no sé qué pasa, que los canales de comunicación al final entre las distintas entidades no fluyen luego al final, como nos ha pasado en otra charla anteriormente. Y bueno, a raíz de que lo conocemos, pues nos alegramos mucho de colaborar con vosotros, y estamos dispuestos, por supuesto, en ayudar todo lo que podamos y, lógicamente, en intentar implantar estas tecnologías. Y, por supuesto, por nuestra parte ya estamos haciendo campañas de comunicación y nos faltan medios o nos faltan folletos y cosas para poder, empezando nosotros hacia arriba, que nuestro paso hacia arriba es los administradores de fincas los primeros, después la administración a través de la Federación de Instaladores, comunicárselo, porque en la administración muchos ni lo conocen. Aquí yo, por ejemplo, hemos hecho invitaciones que no lo conocían tampoco del CENTAC, a asociaciones aquí en Toledo precisamente, por ejemplo, como APACE o APANAS, que el otro día los vimos en Farcama. Los hemos invitado también para que vengan a verlo y no lo conocían, o no había, o por las personas que yo hablé, a lo mejor no habían recibido esa información. Los directores a lo mejor sí, y a raíz de ahí pues hemos fomentado que pueda venir más gente, que precisamente aquí en Toledo, con parapléjicos y muchas asociaciones que hay, pues es un
para nosotros creemos que es una gran ayuda. Muchas gracias, Juan Jesús. Lo que no deja de ser bastante triste lo que comentas, que sobre todo por parte de los principales beneficiarios, que son los sujetos del derecho, las personas con discapacidades mayores, se desconozca y haya ese desconocimiento a nivel asociativo. Eso es una de las cosas más tristes que me parecen, ¿no? Eso es lo que más tenemos que trabajar, creo. Jorge. Sí, buenas tardes. Bueno, sobre todo quería decir que aparte de lo que habías dicho respecto a quien represento, también recordaros que represento a la Ciudad Accesible como colaborador, que Mariela Fernández no ha podido estar aquí con nosotros, pido disculpas en nombre de ella. Recordaros que la Ciudad Accesible ahora mismo sí que se está convirtiendo en uno de los principales impulsores de información sobre todo el tema de accesibilidad. Y respecto al tema que nos trata, yo creo que, recogiendo un poco lo que tú decías, que esta ley sí que puede hacer que la accesibilidad en parte se convierta en un motor para la rehabilitación, no solamente por haber sido incluido como una de las 3 patas importantes de los factores que recoge la ley, sino porque las consideraciones que da la ley y las posibilidades que da para permitir esta accesibilidad universal pueden ayudar a cumplir el resto de las condiciones de rehabilitación energética o de rehabilitación constructiva que también incluye la ley. Y aparte, esta consideración como urbanista en cuanto a la posible ocupación del espacio público, así como había ayuntamientos que ya recogían con ciertas ordenanzas o ciertas disposiciones cómo hacer esta ocupación, esta ley de rango nacional va a permitir una herramienta a ayuntamientos que no tienen la capacidad técnica de desarrollar este tipo de ordenanzas, de tener ya un instrumento preciso y suficiente para hacer esta ocupación de espacios públicos. Gracias, Jorge, porque una aclaración antes de seguir. Cuando hablo de que evidentemente lo importante de la ley es que la ley exista, eso es lo más importante, y que no existen leyes perfectas, insisto, y no me cansaré de repetirlo, pero lo importante es que existan. Pero lo segundo más importante es que se conozcan, y que se conozcan por parte del profesional. Y el por qué una ley que trata de la rehabilitación, regeneración, renovación de edificios, la incluimos en un evento, en el 4º Congreso Nacional del CENTAC, del Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, pues yo lo tengo clarísimo, porque la tecnología juega un papel fundamental hoy en día en la accesibilidad. Y si leemos la ley, no podemos de darnos cuenta de ello. Cuando habla de que pues, se podrán solicitar las obras, actuaciones que sean necesarias y tal, de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación. O sea, no habla solo de deambulación, ni darse un paseo, cuando hablamos de orientación y comunicación entramos en palabras mayores que incorporan, y la ley hay que saberla leer también, que incorpora todo aquello que puede hacer a personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, que no oyen el telefonillo y que necesite un elemento de visualización para comunicarse con el exterior. Esto entraría también, igual que evidentemente coincido con Manuel que las leyes adolecen de mucha letra, o sea, incorpora mucha letra y muchas veces muy poca prescripción técnica o tecnológica, pero yo casi prefiero que lo dejen así, que lo dejen tan abierto, porque deja abierto al campo a que tal y como está redactado habla o de cualquier otra tal, no sé qué, pues que si se invertan las plataformas flotantes que te bajan de casa y eso aquí cabe, dice. Entonces, en cualquier caso, y a mí sí me preocupa, y esto va dirigido, y cada uno desde nuestro ámbito de actuación, desde la ciudad accesible, los profesionales, Nieves del CEAPA, Manuel desde el colegio, que te vas a ir con unas cuantas tareas. Y, ¿qué pensáis cada uno desde vuestro ámbito que sería o cuál sería la estrategia más adecuada para difundir de manera masiva el conocimiento de esta ley? Bueno, yo creo que hay que conocer bien cuáles son los agentes implicados en esta ley, ¿no? Porque en este tiempo, desde que hicimos el taller ese que mencionabas al principio, que era a primeros de septiembre, quiero recordar, pues por ejemplo en el CEAPAT han venido muchos casos de personas que solicitan hacer una obra de intervención en su edificio de viviendas como las que están recogidas en esta ley, ¿no? Y yo, sabiendo que iba a intervenir hoy aquí, pues me acordaba, por ejemplo, de 3 ejemplos que he tenido en este transcurso de un mes y medio o así, en los que, estando aprobada la ley,
no se ha llevado a cabo estas actuaciones, siendo posible técnicamente hacerlo, existiendo un proyecto posible, en unos casos la instalación de un ascensor, en otro caso una instalación de una plataforma elevadora y en otro caso pues no me acuerdo, pero ha sido porque alguno de los agentes implicados en todo este proceso ha fallado en cuanto al conocimiento de la ley, en cuanto al conocimiento de sus responsabilidades, ¿no? Entonces, a veces está la ley, pero si nosotros no nos hacemos responsables del cumplimiento de esa ley, pues en un caso eran los ciudadanos, los propios vecinos de la persona que solicitaba la obra, a pesar de cumplirse las condiciones de ajuste razonable que establece la ley, es decir, de ser obligatorio la actuación, pues se negaban a que esa obra se hiciese en su edificio. Era un incumplimiento de la ley y no se llevaba a cabo eso. Otro caso, por ejemplo, era al revés, era la administración local, en este caso la que denegaba la licencia de colocación de un ascensor porque no era un espacio de uso público, sino era un espacio privativo, una separación de linderos. Separación de lindero estaba en la conformidad de todos los vecinos y, sin embargo, el ayuntamiento, un ayuntamiento pequeño, no se veía capaz, digo la situación, cada uno tiene sus circunstancias, de aprobar ese proyecto o de modificar la ordenanza para que eso fuese posible. Y en otro caso, por ejemplo, el límite estaba en ese ajuste razonable que hemos establecido como 12 mensualidades y que está fenomenal para muchas obras, pero para obras pequeñas. Quiero decir, para obras de importe menor, ¿no? Porque no alcanza a otras obras como más que solucionan la accesibilidad de los edificios de vivienda, pues como puede ser la instalación de un ascensor en una comunidad con una baja mensual, con unos gastos mensuales pequeños y población mayor o vecinos mayores, pues no les alcanzaba o no se cumplía esa condición de ajuste razonable, ¿no? Entonces, para que esta ley sea efectiva, yo creo que todos los agentes que intervienen tienen que estar implicados y conocer pues, su responsabilidad en la medida que sea, ¿no? Eso me parece a mí fundamental. Gracias, Nieves. Hombre, yo entiendo tal, la verdad es que todavía caben interpretaciones, pero yo interpreto que las 12 mensualidades son respecto a la obligación. Si sobrepasa las 12 mensualidades y el propietario o el que lo pide se hace cargo de esto, de los ajustes razonables que yo igual estoy equivocado, pero tal y como los define la ley es cuando supera el 50% del coste es decir, cuando la obra que solicitas en lo que es rehabilitación o adaptación de eso, cuando solicita el 50% del valor de construcción del inmueble. Pero vamos, bueno, esto lo leeremos y vamos, en cualquier caso sigue siendo evidentemente el desconocimiento el elemento claro de ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para difundirlo cada uno de nuestros? Bueno, yo os propongo no qué podemos hacer, sino que creo que cosas ya se están haciendo. Y desde 3 puntos de vista: casos prácticos, comunicación masiva y involucrar a todos los agentes. Desde el colegio, nosotros hemos desarrollado una plataforma que se llama Madrid Think Tank, donde se trata de un tanque de ideas para pensar, y hay uno de los proyectos donde vamos a ver parte de las cosas que estamos aquí discutiendo. Es un proyecto que se llama Madrid Renove, donde se ha pedido a todos los ciudadanos de Madrid Río con esas comunidades que presenten sus comunidades de vecinos para que puedan ser rehabilitadas en un futuro concurso de arquitectura. Quien estaba dentro de toda esa iniciativa está tanto las administraciones representadas a través de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento y de las juntas de distrito. Está representado la accesibilidad a través de la Fundación 11 y están apoyándonos por supuesto el colegio y toda una serie de empresas dedicadas al negocio que tiene que ver tanto con la rehabilitación como con la accesibilidad. Para que os hagáis una idea, cuando elegimos entre los que se presentaron de la comunidad, Orona, que es la empresa de ascensores que está, pues es quien nos aportaba sus soluciones técnicas de cómo hacerlo. En definitiva, no me enrollo más, que eso lo tenéis seguro en una web y lo podéis mirar y veréis luego en el concurso toda la innovación que esperemos que los profesionales planteen con las instituciones como mediadoras, poniendo a todos los agentes de acuerdo para ver cómo en una comunidad, que nos estamos empezando ahora porque ya ha habido una comunidad ganadora y nos estamos empezando a enfrentar a los problemas reales de cómo mediar con una comunidad de vecinos de 50 vecinos para que se instauren las medidas de accesibilidad, y tenemos detrás a todos los medios, ha salido en Telemadrid, en El Mundo, y la gente se ha enterado.
la gente se ha enterado, y creo que que salga en el telediario es al final el canal, o por lo menos el primer canal correcto, luego ya se irá difuminando para que podamos difundirlo. Gracias, Manuel. Desde vuestros ámbitos. Nosotros, como pequeñitos o pequeña asociación que somos, desde nuestra pequeñez, pues intentamos, como decía antes, ser un nexo de unión precisamente entre las personas que reciben o que pueden recibir esta ley y las personas, como bien decía, los canales y las instituciones y los distintos elementos que pueden complementarlo. Entonces, estamos haciendo hincapié en distribuirlo desde nuestra parte a comunidades de vecinos. Hemos hecho también, o estamos haciendo comunicación a administradores de fincas, y luego en una línea paralela pues vamos a empezar, o estamos viendo la posibilidad de, o si hay asociaciones por ejemplo, con el Inserso, asociaciones de residencias de la tercera edad o algo así, para que comunicárselo al menos a las personas responsables, que se lo puedan comunicar a las personas que luego, pues no sé, comedores de día, que puedan hacer un cartel o que tengan un folleto en el que puedan ver: si eres mayor de 40 años, pues tienes derecho a esto, conócelo o infórmate, de algún modo así, pero poco más. Sería, luego lo miraremos, pero de luego la ley abre la posibilidad, y yo creo que sería muy interesante y muy productivo social y económicamente que se empezaran a tratar de estudiar alianzas entre los colectivos de personas implicadas, mayores de 70 años, o personas mayores, o personas con discapacidad o movilidad reducida, para trabajar conjuntamente y llevar a cabo este tipo de actuaciones, unos reclamándolo, otros ejecutándolas, porque creo que es beneficio para todos. De hecho, ya que he señalado la necesidad de que las administraciones públicas o que todos los intervinientes, como decía Nieves, ¿no?, en un proceso de rehabilitación o de accesibilidad, conozcan la ley, y también cómo los profesionales están dando algunos pasos para difundir proyectos en los que incluya la renovación y la accesibilidad. Me faltaría quizá añadir a las asociaciones que desde la publicación de esta ley para el informe de evaluación de los edificios van a tener la capacidad de ayudar a los técnicos redactores en dar soluciones o conocimientos sobre el tema de accesibilidad. Es un tema que, por una parte, se ha comentado previamente que las asociaciones muchas veces no tenían, o las propias personas con discapacidad, el conocimiento adecuado, pero, sin embargo, se van a convertir en portavoces directos con los técnicos de esas necesidades, por lo que igual sí que estaría bien empezar a pensar en algún tipo como de distribución de la información de arriba, no sé si a través de CERMI o a través de otra federación de colectivos, que pueda darles a cada una de las asociaciones o federaciones la información suficiente para que ellos también luego después sean interlocutores con los técnicos. Esto es un tema que tienen que ser las propias asociaciones las que vean cómo dirigirlo, pero que sí que puede ser una posibilidad más para que los propios usuarios sepan qué es lo que tienen que pedir. Sí, coincido contigo. Evidentemente el canal de comunicación principal debiera ser el sector asociativo, pero hay que trabajar fuerte y duro, porque casi 5 meses después de la aprobación la mayoría no lo conocen. Cosa que es triste. Mirad, la ley incorpora, ya he dicho que es una ley muy amplia, con luces y sombras. Yo no voy a defender ninguna ley porque, insisto, lo importante de la ley es que las leyes existan. Luego ya llegará el tiempo, y de hecho así se hace, de modificar, de completarlas, de pulirlas, pero sabéis, porque os sonará, lo habréis oído por la radio, por la televisión, que se ha establecido la obligación de la realización de un informe del estado de la edificación, ¿no? Un informe de evaluación de la edificación. Lo habréis oído porque era curioso, antes de aprobarse incluso la ley, yo oía anuncios en la radio que decía: le ofrecemos el informe de evaluación de edificios por 50 euros y tal, y no sé qué. No sé si eran 50 o eran 60, pero baratísimo. Una cosa curiosa. Resulta que, efectivamente, se establece la obligación de la realización de un informe técnico de evaluación de los edificios para ver su situación, y tanto en el momento por los propietarios y, por supuesto, en el momento de un traspase, de una venta, de un alquiler y tal, y obligatoria en todos aquellos edificios de comunidades de vecinos que tengan más de 50 años. Este es uno de las sombras que yo le veo a la ley. Pues evidentemente hay edificios mucho más jóvenes, de 50 años, que desde luego carecen de las condiciones de accesibilidad necesarias para eso. Esta, por ejemplo, es una de las sombras que yo le veo a la ley. En el momento que cumplan los 50 años, tienen 5 años
para realizar este informe. ¿Tú cómo lo ves, Nieves? A mí, cuando leía esto, me producía una confusión la ley, porque por un lado te está obligando, te está marcando el plazo del 2015, por otro lado te habla de que tienes 5 años, yo no sé sumar, vamos a sumar, de 13 ya veo que no sé cómo se aplica estas cuentas, ¿no? Eso por un lado, pero aún así, entendiendo que el papel lo soporta todo y que muchas veces hacemos leyes que luego son incumplibles y que ponemos plazos que a lo mejor no son reales con la situación que tenemos ahora. Me parecía importante lo de los 50 años, me parece que es un margen, es la edificación donde vamos a encontrar más problemas de accesibilidad probablemente, ¿no? Corresponden, decía en la propia ley, decía que a 5 millones de viviendas, por lo tanto no estamos hablando de nada, es el 20% de la edificación que tenemos en vivienda en España, por lo tanto es un porcentaje importante. No impide eso que por su parte los vecinos, las comunidades sigan haciendo obras de accesibilidad y de hecho se están haciendo en edificios más recientes, ¿no? Probablemente la problemática de estos edificios que son de 50 años atrás, pues carecen de ascensor o carecen de... eso como base, quiere decir que necesitan obras de adecuación más importantes que si hablamos de edificios de hace 30 años que también tienen esas carencias, pero que a lo mejor son de otra tipología que es más fácil de abordar, pues es más fácil por la tipología edificatoria, es más fácil colocar un ascensor en fachada o en un patio que no en los anteriores que a lo mejor corresponden a una edificación o a unas zonas de las ciudades donde es más difícil intervenir. Entonces, dentro de ese razonamiento, yo decía, bueno, pues es una manera razonable de proceder. A todos nos gustaría empezar con todo, pero me parece que en ese razonamiento pues parece que mejor empecemos por aquello que puede estar en peor estado y vayamos avanzando, ¿no? Y así para ir asumiendo paso a paso. Entonces, pues bueno, me parecía una forma razonable de abordarlo. Gracias, Nieves. Nieves ha tocado un punto muy interesante y es que hay una... no sé si contradicción, coincido con ella, o un punto que hay que aclarar, porque la ley que adaptaba nuestro derecho a la Convención de Naciones Unidas imponía la obligación de que las obras de accesibilidad tenían que realizarse antes de finales del 2015. Y aquí estamos hablando de realizar las obras de accesibilidad con un informe que incorpore la accesibilidad para aquellos edificios de 50 años. Yo lo interpreto, y esto será la jurisprudencia la que lo tenga que interpretar desde luego, yo lo interpreto que todas aquellas que sean solicitadas a instancia de un ciudadano deberán realizarse antes del 2015, si no se solicitan, pues empezará a computar el plazo o si nadie lo solicita, cuando el edificio cumpla 50 años, habrá que realizarlo. Yo lo interpreto así, porque si no, en cualquier caso será la jurisprudencia quien tenga que aclarar esto. Por cierto, el estado de accesibilidad, para que sigáis respondiendo, se me olvidaba que me hacía gracia la publicidad que se hace también desde... y no creo que sea con mala fe, pero en cualquier caso es incompleta. Cuando yo oía por la radio esta anécdota que os comentaba, sabe que va a ser necesario pedir el informe de evaluación del edificio y tal, y eso, con el informe energético y tal, y no sé qué, se olvidaban de la accesibilidad. Y la accesibilidad lo incorpora como una de las condiciones necesarias e innegociables que debe incorporar este informe. Digo para quien no lo sepa y para que quede dicho, que quede constante y que quede grabado. ¿Pensáis que los 50 años son suficientes, que no son suficientes? La verdad es que los 50 años puede que sea una manera arbitraria de empezar, en cuanto que 50 años, y si lo restas a 2013, te da 1963. La primera norma técnica que tiene ya unas condiciones algo importantes es la norma de 79, la norma básica de la edificación, que también podía haber sido otra fecha a partir de la cual para atrás se hiciera esta revisión. En realidad, la parte de accesibilidad, yo creo que estando
estupendamente bien que exista dentro de este informe de evaluación de los edificios, no está siendo ahora mismo un instrumento adecuado en cuanto a que se basa solamente, desde mi punto de vista, en el cumplimiento de las condiciones del código técnico. Parece más una estadística propia o un chequeo del cumplimiento del código técnico de los edificios nuevos, a medida que tiene como algunas incoherencias en cuanto a que establece que se diga si cumple los alojamientos accesibles marcados por el código técnico, cuando hace 50 años no había esta obligación de alojamientos accesibles según el número de viviendas, con lo que obviamente no lo van a cumplir, ni lo pueden, ni tienen realmente legalmente que cumplirlo, ¿no? Y en este sentido, creo que estando bien que exista, no han tenido como otra norma de rango nacional legal a la que remitirse a la hora de hacer esta evaluación. Entonces, simplemente, como decís, al final se va a convertir en un tema más estadístico y que la resolución de la accesibilidad caso por caso va a ser más gracias a la modificación de la ley de propiedad horizontal, que me parece que ahora mismo sí que va a ser un instrumento mucho más útil que el propio informe de evaluación de los edificios. Además, tiene alguna otra incoherencia, como que pide datos específicos sobre empadronamiento de personas mayores de 70 años y con discapacidad, lo que yo creo que es contrario a las leyes de protección de datos. Y además contrario a la propia ley, que dice que las obras de accesibilidad se pueden hacer por quien preste sus servicios o trabaje, También, cuando no tienen que estar empadronados en ese edificio. Con lo que me parece que hay demasiados incongruencias, ¿no?, entre la propia ley y el anexo que regula cómo hacer el informe de evaluación de los edificios. Sí, quedan algunos aspectos en el aire que hay que ir aclarando. Juan Jesús, vosotros como profesionales, ¿con qué problema lo...? No sé, yo como profesionales, lo de los 50 años, pues no sé, como él dice, yo creo que es meramente una fecha en la que tienen que empezar desde algún sitio, como bien dices, que la ley exista ya es un paso, y no sé, tampoco es darle mucha importancia a los 50 años. Yo sobre lo de los 50 años pienso un poco más en la gente que lo va a utilizar, ¿no? Y pienso en un edificio, por las características de Toledo, antiguo, tal, mayoritariamente ocupado por personas mayores, y precisamente las que más debemos informarles, las que menos lo conocen y las que más dificultades económicas van a tener para hacer eso. Y ya enlazo con otra cosa que desconocemos, el tema de las subvenciones que se le darán a esas personas, o dónde estarán esas subvenciones, o qué subvenciones podrán pedir esas personas, porque precisamente creo que esas de más de 50 años serán las más desfavorecidas, como siempre, las que menos posibilidades económicas tengan y las que más necesiten esas ayudas, y como bien decía, las que seguro que tienen más problemas porque no tendrán muchos espacios libres o para poder poner ascensor o poder atajar ciertas medidas de envergadura. Las pequeñitas, como un videoportero, como porteros y cosas así, ya hay tecnología sobrada para poder acometerlas, pero se van a encontrar con problemas de espacios públicos que no van a tener, y con el problema económico que creo que será más acusado en esas personas mayores, dado que son edificios de más de 50 años. Lo de que se sume a 5 años más o 5 años menos, pues creo que, como bien dice, ellos lo habrán dejado un poco, como ya decía, para que si en 2015 se acaba, pues que tengan al menos quien no lo haya solicitado esos 5 años de obligatoriedad para cuando esté el código que lo tengan que hacer. Por cierto, una curiosidad a los cuatro. ¿Vosotros alguno conocéis alguien que haya pedido un videoportero, por ejemplo? Pues una persona sorda, yo no lo conozco. Sí, yo creo que sí, que a nosotros en el CEAPAD nos ha llegado, y lo que pasa que sí, a veces evidentemente son personas sordas y las que lo piden, claro. Hay actuaciones que no son las clásicas, así que están surgiendo. Una es esa, la del videoportero. Otra actuación que es bastante también frecuente últimamente es la de automatización de las puertas de portal, y eso pues también es una medida que mejora mucho la accesibilidad y también pues interviene de alguna manera la tecnología, y que hasta ahora, hasta hace poco, pues no la contemplábamos, ¿no? Entonces, quiero decir que esto abre la puerta pues a incorporar soluciones que hasta ahora, soluciones de accesibilidad que hasta ahora pues no estábamos aplicando, y que no es solamente, evidentemente, ni la del ascensor ni la de la plataforma elevadora, sino que son también otras, ¿no? Muchas, y que facilitan, no facilitan, sino que permiten. A mí, yo como usuario de silla de ruedas, a mí me cuesta mucho abrir la puerta de los portales, y una puerta automática en los portales, por pesada que sea, tiene un coste muy contenido. Hay muchas ofertas, nosotros conocemos profesionales que trabajan en ello, y no son baratas, pero no llegan normalmente a unos costes desorbitados. Bueno, antes comentaba que con esta nueva regulación legal se abría una
una posibilidad que habrá que trabajar, habrá que conocer y habrá que trabajar, y yo tengo dudas de cómo evolucionará, porque aquí entramos en otros conflictos, y es la posibilidad de la ocupación de espacios públicos para la realización o la instalación de obras o elementos de accesibilidad que faciliten la comunicación y la deambulación y el desenvolvimiento como persona autónoma de las personas con discapacidad o mayores de 70 años. Digo que yo tengo mis dudas de cómo va a evolucionar esto, porque aquí entramos con otro tipo de un choque legislativo con otro tipo de normativa que sería muy largo de enumerar, con normativa local, normativa autonómica, y es un tema muy complejo. Para mí es un avance fundamental, desde luego, porque tenemos en España, no recuerdo exactamente el dato ahora, pero teníamos cerca de 300.000 personas encerradas en sus domicilios, que no pueden salir literalmente. No recuerdo el dato, del dato no me hagáis caso, pero era enorme, una barbaridad, decenas de miles de ciudadanos que no pueden salir literalmente de sus casas y que viven encerrados en sus casas. Y eso es una barbaridad humanamente, y es una barbaridad para una sociedad que está soportando un coste que no debiera poder, cuando hay soluciones que lo permiten. Pero sobre todo humanamente, que es lo que debe primar por encima de la economía y por encima de cualquier otro tipo de aspecto, ¿no? Vosotros, y aquí estáis afectados todos, cada uno tenéis que tener vuestra opinión. ¿Creéis que esto se va a llevar a cabo, que va a ser favorable, que se va a ejecutar, que se va a pedir, cómo va a evolucionar esta posibilidad? Pues yo aprovecho si contesto hilo la pregunta anterior, donde se me ha quedado un poco en el tintero el hecho de que cosas que he ido hablando, esa IT barata, que todos sabemos que es un claro engaño para luego ya te costará la obra, en el que te dicen la de millones de cosas que tienes que hacer. Y me preocupa sustancialmente que nuestros avances vayan a través de la obligatoriedad. Es decir, que invirtamos en hacer cada día la vida más normativa y menos en pensar una solución meramente global. Con respecto a la rehabilitación de esos edificios, ya sean de 50 años o más, creo que debemos invertir más tiempo en pensar cómo es rentable realmente para esa comunidad. Es decir, si con pequeños cambios normativos se podrían hacer frente a esas obras, es tan sencillo como que podríamos subir la edificabilidad de muchos de esas viviendas que tienen más de 50 años y que se podría perfectamente ganar 2 áticos o 3 áticos para esa comunidad de vecinos, entre las cuales sería viable hacer toda esa rehabilitación, en las cuales, por supuesto, podrían estar incorporadas las obras que tienen que ver con accesibilidad. Eso, que es tan sencillo, cambiaría radicalmente las posibilidades de aplicar la ley. Y eso creo que es pensar desde un punto de vista más global y no tan limitativo. Gracias, Manuel. Pues yo creo que está muy bien, como os decía al principio, que la ley haya incluido la posibilidad de ocupar espacios públicos, porque me parece que al regular las condiciones de la rehabilitación urbana, aunque la instalación de un ascensor pueda ser como la versión mínima de una rehabilitación urbana, sí que da pie a tener unos dispositivos y con unas condiciones en el que sí que habla de que ese espacio público simplemente tendrá una cesión del vuelo, que desaparecerá cuando desaparezca el edificio, que tiene que mantener la funcionalidad del espacio público, que tendrá también que hacer una memoria para que asegure la viabilidad económica, siempre pensado a lo mejor para rehabilitaciones urbanas mayores, pero que desde el punto de vista de la accesibilidad sí que puede permitir como que sea ese motor de arranque para algo más. Y de hecho, incluso en la ley tiene como 2 condiciones: la que hace que sea necesario modificar el ordenamiento urbanístico, y la condición en la que no es necesaria esa modificación de ordenamiento urbanístico. Es decir, para hacer una rehabilitación como la que nos plantea la ley, sí que podríamos hacer una modificación puntual de planeamiento en la que incluyéramos más edificabilidad a costa de todo ese proceso económico en el que se va a incluir esa zona en rehabilitación, y que simplemente tendríamos, como legalmente está establecido, que seguir las tramitaciones urbanísticas para conseguir esa edificabilidad extra, creando a lo mejor las redes que legalmente sean necesarias en el momento de la aprobación, que permita dotar de esa viabilidad económica a todo el proceso. Me parece que, aunque está muy abierto quizá el cómo van a tramitar las administraciones estos proyectos, sí que da pie a que se hagan. Lo que no sé todavía es cómo va a ser la aplicación práctica.
Gracias. Coincido completamente, pero vamos, lo importante es que cuando menos se vea una pequeña luz, ¿verdad? De una posibilidad de empezar a realizar nuevas actuaciones. Yo me gustaría aportar una... Ay, perdona. Yo creo que esto tampoco es algo nuevo, porque lo estamos viendo en nuestras ciudades. En Madrid hay muchos ejemplos de ocupación de espacio público o ocupación de espacios privativos, hablo de patios, de vivienda, que las ordenanzas no lo recogían como algo que se podía hacer. Sin embargo, en su día el Ayuntamiento, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, estableció una instrucción por la que se podía hacer eso. Es decir, esto en Madrid, creo que en Barcelona existía también la misma posibilidad, en Andalucía se movió por hacer lo mismo. Quiero decir que esto que recoge en la ley no es algo nuevo y que no sepamos qué va a pasar, sino que es algo que se lleva practicando durante muchos años. Yo he hecho muchos estudios de mejora de accesibilidad en edificios de vivienda y estas propuestas las hemos incluido y muchas se han llevado a cabo. Por lo tanto, partimos de una experiencia, y una ley que parte de una experiencia real y que ha sido efectiva, pues creo que es algo bueno, ¿no? Entonces, pues no andamos en algo desconocido en este aspecto, ¿no? Y eso es bueno. Por supuesto. Hombre, lo más importante es que establece la obligatoriedad en todo el territorio. Exacto, lo hace obligatorio para otros sitios que no. Fuera de una comunidad o de un ayuntamiento a otro, podían cambiar tus condiciones de autonomía personal enormemente. Eso es quizá lo más importante. Yo creo que eso, como la pregunta que hacías era que si creemos que se cumplirá la ley, yo creo que sí. No sabemos el tiempo o en cuánto tiempo, pero yo creo que sí, porque volvemos al principio. Nos faltará saber la implicación de las administraciones y la comunicación que se le dará a todas estas personas. En el momento que las personas, como bien dices, conozcan sus derechos, por supuesto que lo van a pedir. El problema es que mucha gente no lo conoce. En el momento que lo conozcan, lo pedirán y luego ya, pues bueno, habrá casos, como ella decía, que habrá trabas de unos o de otros porque no se puede hacer por una cosa o por otra, y otras pues sí que se harán, pero si se piden 10, se harán más que si se piden 2. Gracias, Juan. Mira, tal y como está redactada la ley, y esto es un pensamiento para el futuro, nos abre la puerta a jugar con algo que está en nuestras vidas, que es la tecnología. Cuando habla de cualquier elemento electrónico de comunicación y tal, que yo casi prefiero que lo dejen así, porque cualquier avance que se vaya produciendo en lo relativo a la tecnología va a jugar a nuestro favor. Como empiecen a matizarlo, a lo mejor la fastidiamos. Entonces, pero tener presente que la tecnología, yo hago una comparación y la hago muchas veces. Hay dos aspectos en la vida del ciudadano que son tremendamente desconocidos, son los derechos y la tecnología. La mayoría de nosotros tenemos, o todos vamos a tener dentro de nada, un teléfono inteligente, una televisión digital interactiva, es decir, inteligente, y vamos a tener 100.000 cosas inteligentes en nuestra casa, pero realmente no sabemos utilizarlas, es decir, las desconocemos. El utilizar 4 cosas de nuestro teléfono móvil es no conocerlo, porque hace 100.000 cosas más, y que nos pueden facilitar, y se pueden hacer 100.000 cosas que nos pueden facilitar la vida. El utilizar solo las 4 cosas, el correo electrónico, las fotos, el SMS y llamar a mi madre, eso no es. Para eso casi sirve cualquier teléfono normal. Hay que conocer la tecnología para pedir la tecnología, puesto que la vamos a poder incorporar a la regulación de esta ley, si la dejan como está. Entonces es importante. Ha ido pasando el tiempo y va pasando el tiempo y a lo tonto llevamos casi 1 hora. Entonces, como no quiero que hablemos nosotros, ni mucho menos, y mucho menos yo, sí me gustaría, y os animo por favor que las preguntas que tengáis, yo me voy a callar y si no hacéis ninguna pregunta sigo preguntando yo, pero me gustaría que cualquier duda, cualquier pregunta a los profesionales que me acompañan en la mesa, que se la podáis a plantear ya. Hola, bueno, pues un poco por alusión, yo trabajo para un movimiento asociativo, en concreto con discapacidad auditiva, y quería decir que sí que se hacen, hay iniciativas para intervenir un poco en la orientación cuando se está haciendo un edificio. En concreto, por ejemplo, con el Palacio de Congresos, podéis ver todos que hay una cinta pegada en el suelo, que es un bucle magnético,
Para personas que tengan una prótesis auditiva, la ponen en posición T y entonces en vez de oír por la megafonía les llega el sonido directamente. Bueno, eso es algo básico y que debe estar en todos los edificios públicos, sobre todo en auditorios, congresos y demás. Bueno, pues cuando se nos invitó para ver si teníamos alguna cosa que decir, o sea, ya era imposible. Era imposible ponerlo. Entonces hay que hacer esta chapuza, que es cada vez que haya que se solicite un bucle magnético, pegarlo por el suelo, cuando esto, si fuera en el proyecto de forma inicial, no habría ese problema. Pongo este ejemplo porque es un edificio moderno y además que ha costado mucho dinero y, no sé, antes de en los baños igual estábamos buscando secador de manos. Yo hablo de discapacidad auditiva, pero otras discapacidades, o sea, un problema visual, no encuentra el secador de manos ni loco, porque hay una pegatina pequeñita y luego si es una persona que va en una silla, tampoco va a llegar al secador de manos. O sea, que no se ha tenido en cuenta la accesibilidad en un edificio tan importante, con este presupuesto y tan moderno. Nosotros, hay iniciativas y de hecho hay entidades en CERMI, a través de CERMI, hay servicios, lo que pasa es que tampoco hay un presupuesto para tener una oficina de asesoramiento a todas las obras. Entendemos que estos proyectos están visados y hay quien revisa la accesibilidad. Nosotros estamos abiertos a dar nuestras aportaciones, ¿no? Pero yo creo que una idea que es básica y sobre todo a lo largo del Congreso, en distintas ponencias, vemos que la parte técnica, los ingenieros cuando diseñan o un arquitecto cuando diseña debe tener interiorizado lo que es un poco el concepto de accesibilidad universal, porque es más fácil desde el inicio, cuando tú estás creando algo, tener en cuenta estas distintas variables, a una vez que ya tienes, intentar meter modificaciones ya a nivel tecnológico o en este caso de accesibilidad de edificios. Entonces nosotros creo que es importante y en eso sí que nos gustaría poder participar directamente en las fuentes, a lo mejor en la formación de estos profesionales, bien los que ya están formados o que se incluya en su formación inicial, pues el concepto de lo que es la discapacidad, que tengan un concepto de lo que es las distintas discapacidades, porque yo sé de auditiva, pero que hay muchas discapacidades que no son solamente la rampa, que no son solamente las cosas más clásicas, que a lo mejor una persona sorda, por ejemplo, se me ocurre, a nivel de una vivienda, normalmente las instalaciones eléctricas ordinarias no admiten pues esos dispositivos que les van a avisar a ellos cuando suena el timbre para que vibre la luz, en fin. Entonces, ese tipo sería un coste económico, al final reduciríamos, ¿no? Si todas fueran accesibles y para todos. No sé, es una reflexión que dejo así en alto, pero que el movimiento asociativo está detrás. Lo que pasa es que muchas veces cuando se nos invita, pues ya es demasiado tarde. Y tampoco no tenemos la potestad para llegar aquí al arquitecto del Palacio de Congreso y decirle, a ver, enséñame tú qué has hecho aquí de accesibilidad para personas sordas, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias. Hombre, yo entiendo que lo que me comentas y tienes razón, desde luego las obras desde el inicio, si se hacen con criterios de accesibilidad universal, mucho mejor, pero entiendo que afecta, por lo que dices, o quizá pueda afectar más a lo que fue el Código Técnico de Accesibilidad que a esta ley propiamente dicha, que es una ley más genérica con modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y de rehabilitación y regeneración de edificios que tiene que cumplir los criterios de accesibilidad, ¿no? Pero en cualquier caso sí es cierto que los profesionales tendrían, los desarrolladores de la ley, los legisladores tendrían que consultar, y de hecho sabéis que hay un mecanismo de consulta, el Consejo Nacional de la Discapacidad, al que pertenece el CERMI, con miembros paritarios con la administración, es decir, hay 16 miembros del CERMI y 16 miembros de la administración que tienen mucho peso y que cuando llegan consultas de este tipo es de suponer que dentro del sector se os traslada quiero suponer, porque son 16, es una comisión paritaria. Entonces ahí el problema no es tanto de la administración como del propio sector, en caso de que no sepa canalizar ese tipo de información o de petición de información. En el caso del CEAPAT, por ejemplo, que trabajamos y están en las comisiones con el Ministerio de Fomento y muy ligados a la administración, son administración de hecho, y hemos trabajado conjuntamente en desarrollos legislativos que han quedado plasmados en gran parte y en gran medida, ¿no? Y con los profesionales y con el ámbito privado, eso son otras palabras que quizás que tenéis que trabajarlo vosotros. Acercamiento tanto por parte de los profesionales al sector asociativo como del sector asociativo a los profesionales. Pero si alguno queréis comentar algo. Yo quizá sí
Que decirte que, claro que has dado en la clave de la cuestión. Los profesionales no estamos preparados ni educados en accesibilidad universal. Esto no existía cuando estudiábamos la carrera. Es la gran clave, es la educación, no solamente en las escuelas profesionales, sino en las escuelas infantiles, para saber lo que es la integración y la accesibilidad. Llegamos en un momento tarde, todo lo que se está haciendo es maravilloso, pero siempre está un paso por detrás incluso de los conocimientos técnicos. Las propias normativas actuales no obligan a la accesibilidad para edificios de menos de 3 plantas. Con lo que ya sabes que 2 plantas hay personas que no van a poder subir a la planta superior, y sin contar con otros detalles, bueno, el tema de evacuación de personas con discapacidad en caso de emergencia, ni os cuento lo lejos que estamos de hallar una solución y lo importante que es y que va a ser en el futuro. O sea que has dado en la clave, estamos empezando, los puntos iniciales no están cubiertos porque no tenemos educación suficiente y hemos llegado a un momento que ya hay mucho hecho, mucho regulado y normalizado, pero que no es suficiente todavía. ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? Carlos. Con la nueva ley, ¿no? Cuando propongamos una ocupación de espacio público, nosotros ya hemos propuesto unas cuantas cosas y unas veces es que no y otras veces es que sí, por la sensibilidad nuevamente del técnico. ¿Qué criterios se van a tener a la hora de valorar cómo afecta la ocupación sobre ese espacio, por ejemplo, no sé, anchuras libres de paso, o sea, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no? ¿Qué criterios o qué requisitos dimensionales van a regir el sí o el no de esa ocupación? ¿Y quién lo va a llevar a cabo? Pues yo solo te voy a dar un matiz porque voy a pasar la palabra. Eso es un aspecto. Esta ley le falta la regulación, evidentemente. Tiene que tener una regulación. Tal y como está escrito y publicado en el BOE, no tendría que haber ningún problema cuando sea necesario y cuando se demuestre que es necesario para la persona. Pero es tan genérico y tan amplio que queda completamente en el aire. Tienes completamente la razón, Carlos. O sea, tienes completamente... Pero yo creo que aquí hay profesionales que te pueden contestar. Evidentemente yo creo que la ley es una ley de gestión que da las pautas para que se lleve a cabo una serie de acciones como es esta, ¿no? Entonces, en la ley sí se nombra el que a través de en este caso serán las administraciones locales las que llevan a cabo la regulación de las ordenanzas urbanísticas, son las que en esta ley se habla de incluso modificar esas ordenanzas para facilitar el uso o la ocupación de esos espacios públicos o incluso esos espacios también de uso privativo, que yo tampoco quiero olvidarlos porque son de igual importancia a la hora de resolver la accesibilidad y tienen y es necesario y afectan también a las ordenanzas urbanísticas de cada una de nuestras ciudades. O sea que de alguna manera la pelota en este caso yo creo que está en el tejado de las administraciones locales ahora, tal como establece esta ley. Por lo menos esa es mi lectura, aunque veo que dicen que no por ahí. Ya. Yo os contaba uno de los casos que me había encontrado y que sucedía eso, pero antes no teníamos nada donde se recogiese esta voluntad. Ahora hay una ley que recoge esta voluntad, ¿no? Y entonces a mí eso me parece que es un paso importante, ¿no? Por lo menos tienes algo donde decir que es que ahora está respaldado por esta ley, ¿no? Que tiene que obliga o que de alguna manera establece esa determinación para las administraciones locales, ¿no? Yo creo que simplemente por hacer un pequeño matiz, que no hay tejado para tanta pelota, porque ahora mismo el aluvión yo creo que se va a ver sometido a esas administraciones. Creo que ya tienen una difícil operancia, pues imaginemos en el futuro, y simplemente os animo a pensar con una ordenanza que coincide en el tiempo con esta ley, que es la ordenanza de terrazas, que ahora mismo en Madrid está recién publicada, donde va a haber una auténtica escabechina y donde vamos a vernos absolutamente atacados por una serie de trailers que van a aparecer por toda la ciudad, donde yo, después de una lectura tampoco excesivamente profunda, veo una ausencia de términos de accesibilidad radical. ¿Había alguna otra? ¿Se me oye? Yo lo que quería plantear un poco, yo he sido profesional de la ingeniería civil muchos años, soy topógrafo, he tenido que encontrarme con muchos problemas al respecto de urbanizar
porque no había legislación y demás. Acabamos de sufrir una, o no sufrirla, pero vamos, se ha construido muchísimo, muy rápido, sin normativas que te obligaran a hacer determinadas medidas, con un reglamento claro y con una ordenanza clara. Y ahora que ya hemos terminado de construir, que ya está todo eso, ahora es cuando salen las legislaciones de cómo se debería hacer bien. Yo, primero, esta parte crítica, y segundo, tampoco ofrecer una solución, pero desde luego creo que ahora que a lo que me dedico, que es a la información geográfica en sí misma, creo que a lo mejor es muchísimo más útil saber lo que sí. Saber, vale, esto debería ser mejor, esto debería ser así, o en vez de, digamos, lloriquear o esperar subvenciones que pueden que lleguen algún día o que no, vale, pues vamos a ver el parque de lo que sí, de dónde sí, para tomarlo como ejemplo para otros sitios o lo que sea, pero por lo menos si yo tengo alguna discapacidad o si tengo que de pronto sufrir, tengo que mudarme, pueda tomar esas elecciones, porque no puedo estar esperando a que me vayan a reformar y me pongan un ascensor, pero sí quiero saber qué edificios ya se ha contado con esa accesibilidad como mínimo y que se vaya trabajando en esa información, que desde luego es muchísimo más barato que hacer reformas, que trabajar sobre, que cambiar la pendiente de una calle, y a lo mejor no hace falta que todo sea súper accesible para todos, que eso está muy bien y es una utopía estupenda, pero de momento, ¿dónde está lo que sí? ¿Dónde puedo ir? Es que ni siquiera lo sé. Tengo una amiga que no ha podido venir aquí, no ha podido llegar hasta aquí, porque no tenía un coche. Tiene una silla de ruedas y no tenía un coche, y le saldría por un dineral coger un taxi o cualquier cosa así. Es decir, y si desde el principio se dejan claros dónde sí y dónde sí, lo del dónde no, bueno, pues ya hay otras maneras de acción para que se convierta en una forma de pedir o de exigir responsabilidades, pero si por lo menos se hace un listado, se geolocaliza, tanto que está de moda, y tienes una herramienta de diagnóstico enorme, y a lo mejor no consiste en que tenga 50 años, o que tenga 25, o que tenga 30, a lo mejor ya sabes que este despacho de arquitectura ya sabes cómo va, o ese tipo de cosas. Gracias. ¿Algún comentario? Pues sí, mira, es muy útil también a nivel usuario. Hay unas aplicaciones de móvil como Accessibility, de Fama, en las que los propios usuarios meten la información sobre los entornos accesibles. No tanto que nos lo digan profesionales certificadores, sino que como usuario puedes tú meter esa información y puedes decir este entorno no es accesible porque no he podido llegar, porque no hay bucle magnético o por cualquier otra cuestión. Al final, esa participación de todos va a ser mucho más útil que una participación desde arriba como administración hacia abajo. O sea, será como la otra forma de decir qué es lo que es accesible y qué es lo que no lo es. Hombre, el conocimiento siempre es útil, pero desde luego no es la meta. La accesibilidad tiene que ser algo intrínseco. Si estamos reclamándolo de serie en las leyes y en nuestra sociedad, tiene que ser algo que lo tengamos introducido en nuestra mente y en nuestra forma de ser, tanto si somos profesionales como si somos ciudadanos. La verdad es que a mí se me ha pasado el tiempo rapidísimo, y esto, como todos los temas que se han tratado a lo largo del Congreso del CENTAC, son temas para estar debatiendo o realizar congresos monográficos sobre cada uno de ellos. Yo quiero agradecerles la participación, la asistencia que han tenido, agradecer a Nieves, a Manuel, a Juan Jesús y a Jorge, y recordarles simplemente un par de mensajes. Lo primero, el conocimiento es la base de todo, y desde luego no existen soluciones perfectas, ni leyes perfectas, ni realidades perfectas. Todo es mejorable, pues si estuviéramos en la utopía de que todo es perfecto, no tendríamos ni que organizar estos congresos, ni que seguir trabajando en nuevas leyes, ni en idear nuevos cacharros tecnológicos que nos solucionen la vida. Puesto que no todo es perfecto, sí vamos a conocer lo que tenemos para aprovecharlo y para ponerlo, no solo a nuestro servicio, sino al servicio de todos nuestros conciudadanos, es decir, de la gente que se mueve en nuestros entornos más cercanos, más lejanos, porque ahora las redes nos permiten decírselo a un amigo chino que está viviendo en Taiwán. Compartir el conocimiento es fundamental, y compartir el conocimiento significa compartir lo bueno y lo malo, pero el compartir el conocimiento es lo esencial. Tener claro que que todos participamos de la idea de si queremos ir hacia un mundo mejor, hay que seguir luchando. Hay gente que está trabajando con nosotros.
tenemos aliados en el camino. Y la prueba de ello es el patronato del CENTAG, del Centro Nacional de Tecnologías. Tenemos aliados en Telefónica, en el Corte Inglés, en Vodafone, en Acciona, en parte del sector asociativo, en el CEAPAT. Es decir, tenemos amigos que se están sensibilizando. Entonces, los primeros, nosotros. Y después, adelante, porque vamos generando amigos. Y generando amigos, vamos generando poder. Y generando poder, vamos generando soluciones. Y ahora, a compartir. Muchísimas gracias. Muy fuerte.